Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta semana nos toca hablar un poquito más acerca del Open High Low Close u Open Low High Close. Pero no vamos a hablar de eso en específico, sino vamos a darle una vueltita más y vamos a hablar de conceptos derivados de este. En este caso vamos a hablar de los Flat Opens o en español, velas sin mecha. Como os comenté la semana pasada, lo importante de este concepto es que no es un concepto aislado de trading en el que podéis pasar una estrategia o algo de eso. Es un concepto que os ayuda a entender cómo se generan las velas, cómo se mueve el precio y nos permite construir narrativas en torno a él. Entonces lo podemos implementar en cualquier tipo de sistema u operativa. Pero bueno, como sé que estáis deseando ya ver lo que son los Flat Opens y cómo podemos usarlos, pues no os voy a distraer más con esto y vamos directos con el vídeo. Vamos a empezar explicando qué es esto del Flat Open. Como recordáis, en el vídeo del Open High Low Close o Open Low High Close, teníamos que una vela alcista siempre tiene una apertura, cae, expande y luego cae un poquito más para crear la mecha por encima. Es decir, tenemos mecha por los dos lados. Y en el caso de la vela bajista tenemos lo mismo, pero al revés. Abrimos, expandimos un poco, luego caemos y retrocedemos creando la mecha por debajo. Pero imaginaos que estas velas lo que hacen es, en vez de abrir, caer y expandir, simplemente abren sin mecha. Es decir, hacen algo así. Abren, expanden y luego ya caen. O esta vela de aquí hace exactamente lo mismo. Abre y directamente cae. Tendríamos un flat open, es decir, no hemos tenido ese open low high close, sino que hemos abierto y expandido directamente, al alza o a la baja, no hemos creado mecha. Y esto, como habéis visto en los gráficos, la mayoría de velas, el 99% me atrevería a decir, tienen mecha por arriba y por debajo. Y las mechas las tenemos que entender como si fuesen una especie de fair value gaps. Es decir, una mecha en menor temporalidad es price action. Es decir, cuando estamos subiendo y luego bajando para crear esta mecha, estamos dando la oportunidad de operar en esta zona de aquí. Estamos subiendo y luego bajando. Estamos rebalanceando toda esa zona. Si no dejamos mecha por aquí debajo, no está ocurriendo ese price action y la gente que quisiese vender o comprar en toda esta zona de aquí donde estaba la mecha, no se puede posicionar. Entonces es una zona que no está balanceada. Por eso tenéis que entender las mechas como fair value gaps. Muchas veces el precio reacciona al principio al final del cuerpo de una vela en lugar de la mecha porque es una zona balanceada. Es decir, todo esto de aquí, toda esta zona ha ofrecido la oportunidad de caer y luego subir. Es balanceado. Pero si no ofrecemos eso aquí, pues es probable que el precio vuelva a visitar esta zona para crear esa mecha, para rebalancear esa zona y luego ya dar algún tipo de movimiento. Fijaos esto que os acabo de comentar de las mechas en este ejemplo. Tenemos este movimiento de aquí a la baja y luego tenemos ese mismo movimiento al alza. Es decir, hemos ofrecido la oportunidad de vender por aquí y la oportunidad de comprar por aquí y posicionarse en movimiento a quien quiera. Si luego nos vamos a la vela de H1, fijaos que esto es simplemente la mecha. En M5 es un price action súper operable y en H1 es la mecha. Es decir, una mecha simplemente es una especie de zona balanceada o no balanceada en la menor temporalidad. Entonces, si falta una mecha, esa zona no está balanceada y es muy probable que con el tiempo volvamos a buscarla. Tenéis que entender que un flat open no es creamos un flat open, vamos a ir a buscarlo inmediatamente. Al igual que un fair value gap, podemos expandir y esto se queda sin balancear durante semanas, meses, lo que sea. No tenemos por qué ir en el momento, pero es una zona que tarde o temprano el precio seguramente quiera balancear porque ahí nos ha ofrecido esa oportunidad tanto a compradores como a vendedores. Y antes de ir con los ejemplos y ver cómo podéis utilizar los flat open a vuestro favor, os recuerdo que si os está gustando el vídeo podéis suscribiros para no perder ningún tipo de contenido más. Vamos al lío. Vamos a empezar viendo la importancia de los flat opens con un ejemplo en el yen japonés que lo resume a la perfección. Fijaos, el precio reacciona a un fair value gap H1 bajista y empieza a caer. Tenemos muchísima liquidez por aquí y aquí tenemos una daily sell side liquidity. Entonces nuestro objetivo es buscar shorts. ¿Buscar shorts dónde? Pues bueno, esta liquidez que hemos sacado de antes de Londres es una buena zona para buscar continuaciones. Entonces vamos a ver cómo abre Nueva York. Nueva York abre cayendo directamente. Pero fijaos, recordad lo que os acabo de contar.
el flat open significa que no creamos mecha por arriba o por debajo. Y fijaos esta vela, voy a quitarlo de lo de la sesión para que lo veáis mejor. Esta vela de aquí abre y cae directamente sin formar un open high low close. Es decir, no ha hecho esto de aquí. Lo que ha hecho ha sido esto. No ha formado ningún tipo de mecha. Y la mecha lo que significa es como los fair value gaps en parte. Es decir, cuando estamos formando esta mecha por arriba, estamos dando la oportunidad de que la gente venda en estos precios. Pero si no retesteamos esa zona de la mecha, si no creamos esta mecha aquí, no hemos dado la oportunidad de que haya gente que compre o venda en esta zona. Entonces aquí no hemos dado esa oportunidad de que la gente se posicione en esta zona de aquí. Entonces tenemos que entenderlo como un imbalance. Las mechas son como imbalances o zonas que están balanceadas. Por ejemplo, cuando creamos un gran rejection block, una mecha así grande, es una zona que está balanceada. Entonces el precio, si está alcista, no debería llegar hasta ahí. Por eso muchas veces el precio reacciona al inicio del rejection block. Reacciona aquí, toca esta zona y cae sin llevarse la mecha, porque esto es una zona ya balanceada. Ha dado la oportunidad, ha subido y ha bajado. Entonces la gente ha podido comprar y vender en ese espacio. Pero aquí no hemos formado mecha, entonces no se ha dado esa oportunidad. Es una zona que está no balanceada, es un imbalance en realidad. Entonces Nueva York, como hemos visto, ha abierto directamente cayendo y eso nosotros no es lo que queremos ver. Nosotros queremos ver un open high low close en todas las velas y en todas las sesiones. Queremos ver que el precio abra, cree mecha, caiga y luego ya cree mecha por debajo. Entonces aquí la vela de las 7 no la ha formado. Entonces, si bajamos de temporalidad, tenemos aquí una estructura que es preciosa para shortear, porque podríamos entrar aquí en el fair value gap mismamente, con el stop por aquí, pero tenemos que entender que es muy probable que el precio dé un retroceso fuerte. ¿A dónde? ¿Al order block? ¿Al fair value gap? No, a este flat open. Tenemos un flat open aquí, que el precio va a querer retestear tarde o temprano, porque no ha creado esa mecha por la parte de arriba de la sesión de Nueva York. Y como vemos, simplemente el precio vuelve a esa zona y luego ya cae. Muchos aquí podrían decir, ha vuelto el fair value gap, ha vuelto al... No, ha vuelto al flat open. Se ha llevado el flat open y desde ahí ha caído con muchísima fuerza durante el resto del día. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener esto en cuenta. Si entráis, nunca podéis poner vuestro stop loss encima de un flat open. Si hacéis esto, es muy probable que el precio se lleve vuestro stop loss. Y si esta manipulación de aquí, esta vela, hubiese sido un flat open, desde aquí, esto sería una mala invalidación, porque es muy probable que el precio vuelva a tomar esa zona tarde o temprano. Lo mismo aquí, aquí tenemos un flat open, el precio viene, lo saca y luego ya cae. Si es que tenemos el ejemplo perfecto aquí. Otra utilidad que tienen los flat opens es para construir el open high low close o open low high close de las velas, como vimos la semana pasada. Fijaos, este es el mismo ejemplo de la semana pasada, pero nosotros estábamos bajistas y el precio abre la vela de H4 directamente con un flat open expandiendo al alza, ¿vale? Fijaos arriba, a la izquierda, como siempre, open 1.14913 y el low 1.14913. Entonces, hemos abierto la vela H4 sin crear mecha por debajo. Entonces, lo más probable es que estemos construyendo el open high low close para luego venir a crear esa mecha. Entonces, como vemos después, el precio simplemente cae y termina formando en H4, voy a ponerlo aquí, mecha por arriba y cuerpo por debajo. Es decir, tuvimos una apertura simplemente que no creó mecha por debajo porque era la manipulación y luego la acabamos creando al final. Vale, vamos a ver un ejemplo que yo en lo personal operé y así veis cómo se puede gestionar este tipo de cosas y qué son las cosas que tenéis que tener en cuenta con flat opens. Fijaos, sacamos el Monday Low con una reacción muy fuerte y el precio rompe estructura. Y tenemos equal highs por aquí y estamos alcistas bastante claro. Entonces, lo más probable es seguir buscando continuaciones. ¿Qué queremos ver en la siguiente vela de H4? En la vela de la sesión de Londres. Que el precio abra, cree mecha por debajo, suba y luego ya cree la mecha por arriba. Sin embargo, vamos a fijarnos en la apertura y la apertura lo que hace es expandir directamente sin crear ningún tipo de mecha. ¿Esto qué significa? ¿Qué baja probabilidad y el precio se va a dar la vuelta? Puede ser, pero
si se da la vuelta sería por lo menos a crear esta mecha, no tiene por qué ser hasta aquí abajo. Entonces vosotros tenéis que poner en una balanza el peso que tiene, el riesgo que estáis asumiendo y el beneficio que podéis conseguir. Yo en este caso, a mí me valía la pena, creía que teníamos una narrativa bastante probable, entonces es de esos flat open que yo pensaba que el precio puede ser que dejase sin tomar. Como vemos, el precio da un pequeño retest, pero luego tenemos aquí una SMT y el precio empieza a reaccionar. ¿Y a dónde reacciona el precio? Reacciona a crear mecha aquí, y una vez crea la mecha, no se viene a por estos lows de aquí, sino que el precio ya empieza a darse la vuelta. Fijaos cómo es una idea que no estaría invalidada por crear un flat open, porque la podéis aprovechar y como siempre en trading tenéis que sopesar el riesgo frente al beneficio y ver si os vale la pena o no. Y lo único que hace el precio es venir a crear una mecha aquí, da la oportunidad a la gente que no se pudo subir por aquí debajo, da la oportunidad de que se suba y luego ya el precio expande con mucha fuerza. No ha tomado estos lows porque lo único que necesitaba era crear esta mecha aquí y luego ya, pues ya veis que se ha llevado todo esto. Aquí tenemos otro ejemplo que es maravilloso, porque justo el día anterior el precio cayó con mucha fuerza, creando un flat open, y también ese mismo día, antes de Londres, expandió con mucha fuerza sin crear mecha por debajo, es decir, otro flat open. No dio la oportunidad ni a compradores ni a vendedores de posicionarse. Como os he comentado, las mechas al final simplemente es un tipo de eficiencia en el mercado en menor temporalidad. Si no tenemos mecha, esa zona es ineficiente porque no ha dado la oportunidad de o comprar o vender. Entonces, lo más probable es que el precio vuelva a visitar esas zonas. Entonces, ¿qué hace el precio en Nueva York? El precio en Nueva York, con noticias, a las 8 de la mañana, ahora New York, expande. ¿Y a dónde expande? ¿A este Fair Value Gap? No, este Fair Value Gap lo tocó muchas veces y no ha reaccionado. ¿A este Order Block? No, tampoco, porque podría haber tocado aquí y ya caer directamente. Expande justamente a este Flat Open de aquí. Es decir, ha creado mecha por la parte de arriba. Ha dado la oportunidad de vender en esa zona. Y ahora ya el precio, ¿cuál va a ser el siguiente doll? El siguiente doll claramente va a ser este Flat Open de aquí, porque son targets que el precio tiene. Esto sería un trade con muy pocas R's, pero baja temporalidad podríais intentar plantear algo. Y fijaos como el precio, ya una vez dada esa manipulación, expande con muchísima fuerza, saca estos flat opens y luego ya da un retroceso que sigue cayendo. Pero la idea es esa, creamos mecha por arriba y luego esta mecha de aquí abajo es la que vamos a sacar. Ahora vamos a ver otro momento donde los flat opens son muy importantes, pero fijaos una cosa. Aquí muchos podéis pensar que existe un flat open, pero en realidad no existe. ¿Por qué? Porque si hacemos zoom, vemos que tiene pequeña mecha. Pero esto no tenemos que hacerlo exactamente. O sea, fijaos que si ponemos el cursor encima de la vela, en la esquina derecha sale que el open fue en el 1.17936 y el high fue en el 1.17937. Es decir, hubo un open, high, low, close, ¿vale? Aunque sea pequeño, esto tenéis que tenerlo en cuenta. Pero ese es un pequeño matiz para que sepáis diferenciarlo. Pero otro momento donde los flat open son muy importantes y suelen aparecer mucho es en momentos de alta volatilidad, como por ejemplo noticias. En este caso vamos a ver la NFP de este mes de julio y el precio directamente abre cayendo con muchísima fuerza. ¿Vale? En este caso, como veis, sí que es un flat open. Abre en el 1.17880 y el high es en el 1.17880. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que es manipulación? No, quiere decir que el precio ha abierto con mucha volatilidad. Y ahora tenemos que esperar porque mucha gente, vamos a bajar M5, va a empezar a confundir este retroceso con un reversal. Y va a intentar, cuando lleguemos a esta zona, a los highs, va a intentar longuear aquí. Pero muchas veces el precio lo único que hace, es decir, va a intentar algo así. Pero muchas veces el precio lo único que hace es retroceder todo el movimiento para crear esa mecha y luego ya retrocede, consolida lo que sea. Pero fijaos que el precio no da un reversal. Simplemente ha creado una mecha y luego se la pasa consolidando el resto del tiempo. ¿Vale? Tenéis que entender que esto suele pasar mucho en las noticias, que el precio retrocede todo el movimiento, crea una mecha y luego vuelve a continuar. No es un reversal, es
simplemente para crear esa mecha. No lo confundáis, tenéis que tener muchos más checks a la hora de poder entrar buscando un reversal post noticias. Otra cosa que quiero dejar claro, el flat open no lo busquéis en cualquier vela. Aquí tenéis un flat open, aquí tendréis otro, pero tenéis que entender que esto es un momento de poco volumen en el mercado y es probable que se formen flat opens. Simplemente tenéis que tener claro que son en velas importantes, no en una vela de 5 minutos random que encontréis en cualquier sitio. Segundo ejemplo con noticias. Es día de FOMC. Sabéis que la FOMC tiene dos stages. El primero que es el statement y el segundo que es el speech de Powell. Entonces, la FOMC es a las 8 de la tarde hora española, 2 de la tarde hora New York y el speech sería a las 6:30. Entonces, ¿cómo abre la FOMC con el statement? Abre hacia arriba, pero ¿cómo? Abre con un flat open. Entonces, es muy probable que esto sea la manipulación y el precio se acabe dando la vuelta por ese flat open. Y aquí vemos las siguientes velas. Aquí ya tenemos el speech y fijaos lo que hace el precio. El precio revierte totalmente este movimiento y empieza a caer desde aquí. Es decir, la primera fase que abre con un flat open es manipulación y luego la segunda fase de la noticia ya es la expansión, llevándonos este flat open. Open, high, low, close. Simple. Otra ocasión donde es muy común ver este tipo de flat opens o velas sin mecha es cuando se forma algún tipo de gap de apertura semanal o diario. Y en este caso, un gráfico donde se producen muchos de estos gaps y mucha gente opera simplemente en base a esto, es el gráfico de futuros de Bitcoin. ¿Por qué? Porque los futuros de Bitcoin tradean simplemente entre semanas, de lunes a viernes, mientras que Bitcoin Spot tradea 24/7. Entonces, como el precio sí se mueve durante el fin de semana, pues el gráfico de futuro abre en un sitio donde no es donde cerra. Entonces, fijaos el lunes que abre directamente aquí y expande al alza. Entonces, no tenemos mecha por la parte baja. Y hay mucha gente que simplemente opera buscando pues que se forme esta mecha tarde o temprano en la semana. Fijaos el Power of 3 de la vela semanal y luego ya a partir del martes sacamos el Monday High y tenemos pues simplemente Monday Range como narrativa para ir a crear esta mecha aquí abajo. Y como veis el precio ha ido a por ese gap, ha creado la mecha y ya tenemos un Open High Low Close creado y el flat open semanal nos indicaba que era probable que tarde o temprano el precio cayese a lo largo de la semana. Lo que os acabo de comentar también ocurre mucho en el oro. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, cuando hay gaps de apertura es muy probable que se forme este tipo de flat opens. Y el oro, aparte de todos los gaps semanales que hay, suele tener gaps de apertura en el día. ¿Por qué? Porque cierra la cotización de 5 a 6 de la tarde hora Nueva York. Entonces en esa hora el precio sigue cotizando, se sigue moviendo en los mercados, pero el oro en sí no se mueve, entonces se forma ese gap de apertura. Y suele abrir con flat opens. Y vamos a ver un caso que es llamativo porque la semana pasada me pasó a mí. Yo estaba bullish, estaba en long desde este inversion level y el precio abrió el martes, abrió así. Fijaos, apertura hacia arriba y sacando liquidez. Es decir, justo todo lo que no queréis ver en el precio. Vosotros si estáis alcistas al final queréis que abra aquí, retroceda, creando la mecha y luego ya expanda. Si el precio lo que hace es justo al revés, abre, manipula estos highs y luego cae, mal rollo, porque es probable que sea el open high low close y entonces es en la dirección contraria a lo que buscas. Yo cuando vi este open dije, mal rollo, porque hemos abierto con un flat open sacando liquidez, entonces el precio ya desde ahí, ¿qué hace? El precio ya cae y ¿desde dónde cae? Pues siempre reaccionando a este flat open de aquí. Fijaos que toca siempre el opening diario 1, 2, 3, 4, 5 veces y cae y nunca lo llega a romper. Entonces, esto es un poco para que veáis que la apertura diaria y los flat opens os pueden ayudar a ver qué dirección tiene el precio, si estáis en una manipulación o no. Podéis decir, vale, pues yo estaba alcista, pero el precio ha empezado a subir, entonces puede que no esté tan alcista o tengo que esperar más confirmaciones. Y otro ejemplo más de esto, tenemos un gap a la baja, fijaos, el precio abre cayendo. Y este gap, ¿qué hace el precio a la siguiente hora? Lo invierte, ¿vale? Esto cuenta un poco
como es ahora sin volatilidad en la apertura. El precio no invierte, pero ¿con qué? Con un flat open. Nosotros estamos alcistas. Tenemos una toma de liquidez aquí, en diario estamos alcistas, y al final el USD Yen lleva mucho tiempo alcista. Entonces, si invertimos este gap, deberíamos utilizarlo como soporte para seguir expandiendo, ¿no? No. O igual sí, pero tenemos que esperar a que se forme algún tipo de estructura aquí, porque este stop sería, si nosotros decidimos entrar así, es literalmente estar jugando la ruleta porque tenemos un flat open. Y es muy improbable que el precio en la vela semanal abra y no cree ningún tipo de mecha por debajo. Y como vemos, el precio se va a por ese flat open y luego ya sí que puede subir o consolidar o lo que sea. Pero este flat open se lo lleva antes de subir y deja todos estos lows sin tomar. Simplemente necesita crear una mecha. Y esto lo grabo una semana después porque ese clip justo me ha venido perfecto para demostraros que no es algo que se graba a posteriori o que solo sirve en hindsight, es decir, a toro pasado. Esto sirve siempre. Fijaos que el precio sacó este flat open y desde ahí simplemente subió durante toda la semana. No se llevó estos lows. Fijaos que se quedaron equals, pero el low de la semana se formó tras sacar este flat open. Por eso os digo que los flat opens es súper raro que sirvan. Por ejemplo, esta vela también, que fue una expansión muy grande, nos la acabamos llevando antes de seguir expandiendo. Entonces, tenedlo claro, los flat opens siempre suelen ser un imán antes de continuar la tendencia. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, en donde hemos estudiado qué son los flat opens, cuándo suelen aparecer, cómo los podemos utilizar y cuándo debemos evitar operar en torno a ellos. Ya sabéis que estamos en esta pequeña serie estudiando el Open High Low Close y la próxima semana seguiremos estudiando eso y cómo podemos construir una vela semanal a partir del Open High Low Close u Open Low High Close. Así que si tenéis ganas de ver ese vídeo, ya sabéis, os podéis suscribir, activar la campanita para no perderoslo y si este os ha ayudado en algo, si habéis aprendido algo o simplemente os ha gustado, recordad que podéis suscribiros, darle un me gusta, dejarme un comentario, que yo lo agradezco muchísimo y me vais a apoyar una barbaridad. Así que nos vemos la próxima semana. ¡Chao!